Buenos días, alumnos de instrumentación de quinto semestre. Vamos a iniciar ahorita una clase un poco más temprano de lo habitual por algunos pequeños fallos que he tenido aquí con internet, pero pues ya nada más por el día de hoy. Ya esperamos ya que se regularice la señal, que no esté fallando tanto. Ahorita escogí este momento porque en ese momento tenía buena señal de internet y no quisiera esperarme más tarde para que si llega la hora de que estoy dando la clase y me falla el internet, pues me tenga que esperar hacia atrás, tenga que esperarme tiempo para que salga la clase. Entonces, ahora lo que decidí fue hacer la clase más temprano y eh, lograr, ahorita que tengo buena señal, lograr dar la clase y en dado caso de que se presente una falla, pues no me pase de la hora a la que habitualmente doy esta clase. Entonces vamos a continuar ahora con el repaso para la materia complementaria de PLCs, que como les mencionaba desde el principio del semestre, no es tan complementaria como aparenta, ¿verdad? Es una de las materias más importantes en la aplicación industrial, el saber manejar el PLC. Entonces vamos a ver ahora pues parte de las secciones que hemos visto antes, en donde tenemos la configuración, ¿sí?, para la programación del PLC. Entonces vamos a iniciar con esta imagen donde tenemos el icono de el software de programación. En este icono pues vemos el símbolo básico del programa. En ese símbolo básico pues vemos la representación de lo que sería una especie de escalera, en color amarillo, ¿verdad?, que es el icono que representa eh, el programa de comunicación del PLC de Allen Bradley. ¿Sí? Tenemos la escalera en color amarillo, que es nuestro icono. Al darle doble clic, pues ya aparece la primera ventana de trabajo para la programación del PLC, en donde pues vemos una zona que dice file o archivo para un proyecto nuevo, la hoja que está en color blanco. Ahí se le da clic para empezar a trabajar con el programa. Una vez que abrimos esa zona, aparece una lista donde requerimos seleccionar el tipo de controlador del PLC. En este caso, el que estamos usando viene marcado en el boletín informativo 1761 para un PLC Micrologix 1000 DH485. Esa es la descripción del software que estamos utilizando. Aparece en una lista como esta, ¿verdad? Una lista de mayor tamaño, donde vienen desplegado varios tipos de controladores. Aquí está marcado uno que parece como Micrologix 1000, el que hacemos referencia está en la parte superior de H485. Entonces lo que hacemos es seleccionar ese controlador y luego darle clic en aceptar. Damos clic OK en aceptar y luego nos aparece ya una ventana con las herramientas habilitadas. La misma ventana que aparecía en un principio, pero donde no había, las herramientas no estaban habilitadas. Ahora ya aparece el menú principal de trabajo marcado como user. Y ahí pues tenemos las herramientas fundamentales, que son agregarle peldaños al diagrama de la escalera, el poder hacer una conexión en paralelo entre componentes,
el símbolo para un contacto normalmente abierto, para un contacto normalmente cerrado, el símbolo para una carga eléctrica, ya sea una bobina de un relevador interno o podría ser también pues, una salida física. Tenemos bobinas especiales marcadas ahí con la letra L y otra con la letra U. Son bobinas de tipo retentivo, L y U. Esas son las herramientas básicas para poder hacer el programa. Luego, en cuanto al direccionamiento, si recordamos el direccionamiento, tenemos unas herramientas al lado izquierdo de la pantalla en donde aparece una indicación o un menú marcado como I1 Input, y al darle doble clic pues nos va a desplegar una tabla donde vemos los números de referencia o las direcciones a cómo están configuradas las entradas, y allí por default pues vemos que aparece marcado uno de los bits de las entradas en azul, que significa que es la entrada I2.0 diagonal 0. Y si nos desplazamos hacia cualquier otro punto, pues aparecería su configuración. Por ejemplo, ahí está marcado este punto abajo del 9, y ese bit es el bit I2.0 diagonal 9, es la entrada 9 del PLC. Y si recordamos, pues también ahí hay una zona para poder darle un nombre simbólico al componente que se cablee en esa zona, ¿verdad? Si es un componente específico, algún pulsador, algún presostato, pues ahí se especifica sus características, se describe qué componente es. Algo similar ocurre para las salidas. En las salidas también tenemos la indicación de un menú, en este caso marcado como O0, luego la indicación de output, y eso hace que se despliegue la tabla que tenemos ahí hacia la derecha. Y en esa tabla también aparece la lista de los bits que forman las salidas. Y ahí vemos, por ejemplo, nuevamente que en color azul está marcado un bit, y ese bit es el bit que tiene estas referencias. O 2.0 diagonal 0. Ese es el número de dirección para esa salida. Y si seleccionamos alguno de los otros bits, nos aparecerá su configuración. Por ejemplo, este que está ahorita marcado ahí, cerrado en rojo, ese bit es el bit O 2.0 diagonal 7. Es la salida 7 para ese PLC. Y lo mismo que veíamos en el caso anterior, pues tiene una zona, cada bit, para poder ser descrito sus características, qué componente es, si es el arrancador de una bomba, si es el arrancador magnético para un motor trifásico, pues, de qué características, etcétera, algo que nos ayude a recordar qué fue lo que alambramos en tal o cual salida, lo mismo que cuando hablábamos de las entradas, que nos ayuda a determinar qué fue lo que cableamos en la entrada tal o cual. Luego, también mencionamos acerca de los relevadores de control, que tienen también su propio código de configuración, que es el código B3. B3 es el sistema de memoria para la función de relevador, que aparece con el término binary o binario. Al darle doble clic, pues también nos va a desplegar la tabla donde vemos los números de dirección para esos bits del relevador. Acá vemos que pues hay una mayor cantidad, porque ahora ya estamos hablando no solo de una terminal eléctrica en el chasis del PLC, como ahorita que veíamos las indicaciones para las entradas y las salidas. Ahí en esa zona estamos marcando direcciones
pero en el sistema de memoria del PLC. Esa es la diferencia, por eso vemos un mayor número de bits marcados en esa tabla. Entonces estamos hablando aquí ya del sistema de memoria. Entonces ahí, por ejemplo, el bit que está marcado en azul también aparece por default un bit en esa línea, en la línea que está marcado como B3 2.0 hacia la derecha. Es un grupo de bits, en este caso son 16 bits que los vemos desplegados. Entonces hay uno que ya está marcado en azul y vemos ahí su referencia, que es B3 2.0 diagonal 0. Y pues si nos desplazáramos un poco más a la derecha en el siguiente bit, pues lo veríamos como B3 2.0 diagonal 1 y diagonal 2, etc. Aquí, por ejemplo, vemos en esta línea, ya no en la de B30, sino acá más abajo donde aparece B3 2.3 hacia la derecha, aparece marcado un bit. Y ese bit que aparece en la columna 9. Entonces el bit estaría para este grupo de archivos marcado como B3 2.3 y diagonal 9. Es el bit 9 de ese grupo de archivos, que siguen siendo 16. Entonces el último bit que tendríamos hacia donde empieza la zona más cercana a la columna 15, pues sería B3 2.3 diagonal 15, el bit número 15 de ese grupo de archivos. Y así sucesivamente para el resto de los bits que aparecen en la tabla. Entonces tenemos una cantidad de relevadores que podríamos usar en esta zona, pues bastante amplia. De lo que se alcanza a ver ahí, pues de esos grupos, pues aquí tendríamos, por ejemplo, el número 9. Del 0 al 9 serían 10, y luego por 16 bits, ahí en esa imagen tendremos, nada más en esa zona, pues ya cerca de 160 posibles relevadores de control a usar en un programa, ¿verdad? Vamos a repasar, bueno, el cómo se elabora un programa, un diagrama escalera en este software. Primer paso, pues debemos de marcar la hoja de programación, que es el espacio en blanco que está hacia la parte inferior derecha, que aparece como Ladder 2, Main Program, el programa principal. Ahí aparecía en las figuras esta hoja en blanco, y este recuadro que vemos aquí en rojo originalmente pues está en blanco también, o sea, es un rectángulo que aparece sin colorear. Al darle clic con el mouse te va a aparecer en rojo, y ya puedes con esa marca pues indicar que ya está la hoja, digamos, lista para poder empezar a agregarle componentes. Ahí en esa zona vemos que siempre va a aparecer este peldaño, que ya hemos visto que se refiere a que marca donde finaliza el programa, y donde, si recordamos, ahí no se puede configurar componentes. Te los puede aceptar que los pongas, pero no son válidos. Entonces, ¿qué es lo que te requerimos? Pues agregarle peldaños al diagrama escalera. Entonces aquí con esta herramienta y vemos ahí su texto que dice nuevo peldaño, nuevo run, nuevo peldaño para el diagrama escalera. Entonces al darle doble clic a ese símbolo te va a aparecer el peldaño en el diagrama escalera, y ahí puedes seleccionar la cantidad de peldaños que va a llevar tu escalera. Ahora, si va a llevar 2 o 3 o 4 o 10 peldaños, pues ahí los puedes ir agregando desde el inicio, o puedes irlos agregando al momento que los vayas requiriendo. Entonces ahí das doble clic y te van a ir apareciendo los peldaños en tu diagrama de escalera. Entonces vamos a considerar de que se hizo ese doble clic, y pues va a aparecer el peldaño donde quieras, donde requieras trabajar. Va a aparecer ahí en la hoja de programación. Y el peldaño que aparecía en un principio con la bobina de fin de programa simplemente se desplaza hacia abajo.
porque es, digamos, decíamos ahorita, es la marca que te indica en el software de programación donde finaliza tu programa. Entonces, esa no la vamos a manipular y solo se va reacomodando hacia el final del programa cada vez que tú agregas un peldaño nuevo. Luego, pues vamos a ver aquí la configuración de un componente. En este caso, vamos a ver aquí la configuración para agregar un contacto normalmente abierto a tu peldaño. Nuevamente, pues del lado izquierdo del diagrama debes de poner la marca en rojo, es que se vea iluminado. Seleccionas aquí que se vea iluminado en color rojo, indicando que vas a ubicar el componente en esa zona. ¿Para qué? Para que tú tengas la facilidad de que puedas dar doble clic al icono que está arriba, a la herramienta que está arriba, y que aparezca por default tu contacto en esa zona. La otra forma de hacerlo es darle clic al componente y luego arrastrarlo a la zona donde lo quieras ubicar. En ese momento, cuando lo acerques a esa zona, va a aparecer una marca, un pequeño cuadro en color verde que te indica que ya puedes soltar el puntero del mouse, del ratón, para que el componente quede ubicado en ese punto. Entonces, esa es la secuencia o la forma en que hemos elaborado los programas. Entonces, vamos continuando ahí con el repaso. Y ahora vamos a ver esto que tenemos aquí, donde precisamente en el componente que acabamos de establecer, se observa un signo de interrogación en la parte superior. ¿Para qué es ese signo? Bueno, es para poder direccionar, ponerle el número de dirección, darle el direccionamiento a ese componente. Si es un contacto que le pertenece a un timer, si es un contacto que le pertenece a un relevador de control, o si es una entrada física, pues ahí te ponemos la dirección de ese componente. Entonces podemos dar doble clic en ese punto y se abre un cuadro de diálogo en esa zona donde tú escribes la dirección del componente. Por ejemplo, estamos escribiendo ahí I 2.0 diagonal 0. Entonces ahí ya queda establecido en esa zona cuál es el componente. La otra forma de hacerlo es recurrir a la tabla que mencionábamos hace un instante. Ir a la tabla de, por ejemplo, si es una entrada, ir a la tabla de entradas, de input, darle doble clic, y luego que le damos doble clic, escogemos la dirección del componente. Por ejemplo, vamos a pensar que es la entrada I0, ya queda ahí marcada por default. Podemos dar o no un nombre a esa entrada, ahora, por ejemplo, push button, normalmente abierto. Y una vez que ya lo establecimos, el paso que sigue es pues que le damos clic al símbolo o al que vemos en la tabla, al bit, así como está marcado en azul, y luego de ahí lo arrastramos, le damos clic con el mouse y lo arrastramos encima del componente que establecimos. Y entonces en ese momento la dirección que nosotros hemos seleccionado, junto con la descripción, que si le hubiéramos puesto descripción, aparecería aquí en nuestro componente de entrada. Luego, si vamos a seguirle agregando componentes al diagrama, podemos, por ejemplo, si ya estamos en ese peldaño trabajando, si ya está la marca en rojo, pues podemos ir a buscar otro componente. Por ejemplo, aquí una carga eléctrica, el símbolo para una carga eléctrica, darle doble clic y el componente aparecerá en esa zona del programa. O podemos también, igual que decíamos en el caso anterior, darle clic con el mouse y sin soltar el puntero, arrastrar el símbolo hacia el peldaño del diagrama escalera. Y cuando veamos una marca en color verde, ahí podemos soltar el componente, ya queda agregado al diagrama escalera. Entonces, una vez que ya lo tenemos establecido, pues ponemos la dirección, y la dirección la vamos a poner igual que mencionamos en el ejemplo de las entradas, ¿sí? Igual que mencionábamos en lo que es la descripción de las entradas, darle doble clic
darle doble clic a las entradas, que se despliegue la tabla, escoger un bit y luego arrastrarlo sobre el símbolo del componente para que quede ya direccionada también la salida. Entonces, considerando que ese ya fue el programa, ¿verdad? Para hacerlo más breve y no tengamos que ver un programa tan laborioso, vamos a pensar que esos dos componentes ya son todo nuestro programa para el diagrama de escalera que estamos elaborando. ¿Cuál es el paso que sigue para cuando ya tienes tu programa terminado? Pues hay que mandarlo grabar al PLC. Tú lo tienes en la computadora, pero hay que mandarlo al PLC. ¿Cómo lo mandamos? Lo que hacemos es, del lado izquierdo del software hay una zona marcada con el título de offline. Al darle clic al lado derecho a la flecha se despliega las opciones de ese menú, donde hay una opción que aparece como download como descarga, y no se va a servir esa herramienta para enviar el programa hacia el PLC. Entonces es el paso que sigue. Terminas tu programa, abres esa zona y envías tu programa hacia el PLC. Cuando lo envías, pues te aparece una serie de cuadros de diálogo para poder especificar las características del programa que estás queriendo descargar, y te aparecen mensajes como este que tenemos aquí. Para especificar una revisión del programa y decir, bueno, estás usando un PLC o un procesador de tal o cual característica. Te aparece también el nombre del archivo. Aquí es muy importante que a los programas pues se les ponga un título, ¿verdad? Como veíamos también en algunas clases anteriores. Ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 20. Para poder que lo grabe el software sin problema. Le puedes dejar así como dice, sin título. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo dejas sin título? Bueno, que puede haber otro ejemplo que se llame sin título y te van a preguntar en el cuadro, otro cuadro de diálogo, ¿quieres sobreescribir en ese programa que ya hay un programa que se llama sin título? ¿Quieres sobreescribir en él? Pues le ponemos que sí y da la secuencia de entrada. Y luego pues pulsamos, ya que vimos que es lo que queremos establecer, pues le damos en aceptar o en OK. Y ahí vamos a ver un cuadro animado que nos va a mostrar que se está cargando el programa. ¿Sí? Entonces ese cuadro de diálogo te dice y te marca en forma animada que se está ejecutando el proceso de carga del programa en el PLC. Luego de ahí, el paso que sigue es ponernos en línea con el PLC, es decir, ver en vivo lo que ocurre en el cerebro del PLC. Entonces, esa tarea o esa función es lo que vemos en este cuadro diálogo que aparece como Go Online. Entonces te pregunta, ¿estás seguro de que quieres ponerte en línea? Pues le ponemos que sí. La otra forma de ponernos en línea es usando las herramientas que vienen hacia el lado superior izquierdo. Entonces ahí vemos una zona que está marcada otra vez como offline, y ahí aparece la primera opción que dice Go Online, ponernos en línea. ¿Sí? Go Online, ponernos en línea, y le damos clic y ahí pues ya vamos a estar en línea. Una forma de saber si estás en vivo monitoreando lo que pasa en el cerebro del PLC, una forma es observar una animación que está en este punto. Una animación que aparece aquí en color oscuro, que es la misma escalera del cursor del icono del software. Esa escalera, cuando ya estás monitoreando en vivo o en línea, en forma directa, lo que ocurre con tu programa, ese símbolo o ese icono empieza a girar. La escalera empieza a girar, a dar vueltas. Entonces, ese giro te indica que te des cuenta ahí de que ya estás
en línea, que ya estás monitoreando el programa, aunque esté o no esté en el modo run. ¿Sí? Aunque esté o no esté en modo run, tú ya estás en línea. Y ahí vas a observar también que va a haber un cuadro, el cuadro de inicial que dice Go Online, va a cambiar por donde dice Remote Program, quiere decir que ya estás monitoreando. Pero si está ese cuadro en color aqua, como se ve en este momento, significa que tu PLC todavía no está en el modo run. ¿Qué sigue? Pues ahora sí, pues habilitar que el PLC se ponga en modo run. Entonces vuelves a dar clic allí donde dice Remote Program y escoges la opción de poner el PLC en modo run. ¿Para qué? Pues para que ya ejecute el programa que le acabas de descargar. Cuando le das clic a ese punto te aparece un cuadro de diálogo para confirmar la operación que estás realizando. ¿Sí? Entonces ahí te pregunta, dice, ¿estás seguro de que quieres cambiar el procesador al modo run? El procesador pues es el PLC. ¿Estás seguro de que quieres cambiar el procesador al modo run? Pues le ponemos ahí que sí. Y entonces el cuadro de comunicación que tenemos en la parte izquierda cambia de color a tono verde. Y eso me indica que ya tu PLC ya está trabajando en modo run. También observamos que los largueros del diagrama escalera se colorean o se iluminan en tono verde, indicando también con esto de que ya estás en modo run. Y los largueros, que serían la alimentación, la fase y el neutro del diagrama escalera, se colorean en verde y ya te indican tu modo de operación de modo run. Y posteriormente, si tú activas los interruptores, por ejemplo, que el interruptor 0 que tenemos aquí programado le das, lo switcheas, aquí te va a marcar en verde que ya se activó ese switch. Y si ese switch está conectando o está energizando, por ejemplo, aquí a una salida, como vemos aquí la salida número 0, en color verde también se iluminan los laterales de que esa salida ya se activó. ¿Sí? Entonces ahí vemos en color verde que el switch de entrada se activó, la entrada 0, y que la salida 0 también se activó. Entonces ese es un ejemplo de lo que, un repaso, digamos, de lo que habíamos visto en clases anteriores. Lo quise retomar esto como ejemplo porque pues ya hace pues un buen tiempo que no hacemos prácticas con el PLC. Entonces aquí quise retomar esa tarea, ¿verdad? De poder trabajar con el PLC y hacer algunas prácticas. Entonces vamos a hacer una conexión con o a repasar cómo sería estos pasos que les acabo de decir, pero viendo ya el software. Entonces vamos a empezar de hacer algún ejemplo, por ejemplo el ejemplo que acabamos de ver ahorita, cómo lo configuraríamos en el software. Vamos a hacer ese paso a manera de repaso. Entonces aquí lo que haríamos sería localizar primero el icono, ¿verdad? El icono del PLC, que está aquí en este punto. El diagrama, como veíamos, el símbolo es un diagrama escalera en color amarillo, que es el icono que estamos ahí ubicando. Ahí está. Entonces, al darle doble clic, pues llamamos a
a la pantalla de trabajo. Abrimos ahí, vemos ya el software en su primera ventana de trabajo. A ver si distinguimos ahí un poquito más, con más claridad, la primera ventana de trabajo. Ahí la tenemos. Entonces, ya que tenemos ahí la primera ventana de trabajo, ¿cuál es el paso que sigue? Pues el paso que sigue es localizar lo que sería el controlador que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, ese controlador lo vamos a ubicar con la hoja en blanco, ¿verdad? El símbolo que tenemos ahí de la hoja en blanco, le vamos a dar clic, nuevo proyecto, y nos va a aparecer una lista con los tipos de controladores, que aquí para este caso en particular vemos en forma abreviada esa lista, ¿verdad? Es mucho más pequeña que la que originalmente vemos. Entonces aquí, para hacerlo un poco más rápido, pues tengo ya en esta PC tengo seleccionados muy poquitos del listado completo de lo que trae el software. Entonces ahí lo localizamos. El controlador es Micrologix 1000 DH485, como veíamos en las imágenes anteriores. Le ponemos aceptar. Y ahí ya tenemos habilitadas las herramientas de programación para el PLC. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esas herramientas de programación, ¿sí? Pues el paso que sigue es ir elaborando el programa. Entonces vamos a seleccionar un peldaño nuevo. Bueno, primero decíamos marcar la hoja de trabajo. Seleccionamos un peldaño nuevo. Y luego seleccionamos un componente. Le damos dirección. Buscamos en el listado del lado izquierdo la referencia de la dirección para las entradas. Bueno, aquí vamos a mover un poquito la tabla. Ahí tenemos la zona para las entradas. Entonces ahí vamos a dar doble clic en las entradas y de ahí escogemos algún tipo de entrada. Bueno, ya está marcado ahí una de las entradas y aquí le podemos dar alguna configuración. ¿Sí? Por ejemplo, ahí podemos establecer que es una entrada de, por ejemplo, un presostato. Que es un presostato, y podemos poner de que es, está calibrado a 30 PSI, por ejemplo, ¿verdad? Le damos a aceptar y luego pues nos llevamos el componente al programa, y entonces
las características del componente que acabamos ahí de establecer, pues se van junto con el símbolo del componente que acabamos ahí de ubicar. Entonces ahí ya tenemos ese componente especificado en nuestro programa. Luego, pues vamos a agregar la salida que veíamos ahorita en el programa de ejemplo. Entonces vamos a ir a las herramientas de la parte superior y buscamos el símbolo para una carga eléctrica, output. Le damos clic y lo arrastramos a la hoja de dibujo. Ya que lo tenemos ahí, pues el siguiente paso es configurar su dirección. Entonces nos vamos a la zona de salidas, damos doble clic, aparece la tabla con la lista de las salidas. Y ahí también podemos darle un nombre simbólico a ese componente. Por ejemplo, vamos a ponerle que es un compresor. Y pues le podemos poner también alguna descripción auxiliar. Alguna descripción auxiliar para ese equipo. Ya que tenemos sus parámetros establecidos, damos clic y nos llevamos los datos hacia el símbolo del componente. Cuando se coloree en verde, pues ya podemos soltar el componente y ahí cerramos. Entonces el ejemplo que ahorita teníamos ya establecido, pues allá lo podemos ver en forma de programa. Vamos a tratar de hacer el paso que sigue, que es enviar el programa. Aquí no tengo un PLC adecuado ni un cable adecuado para hacer el paso que sigue, que es enviarlo al PLC, pero vamos a ver si puede conectarse en esta ocasión, porque como no es lo adecuado, pues no funciona correctamente. Entonces, vamos a tratar de enviarlo a cargar. Entonces, al enviarlo a cargar, nos pide ahí que le pongamos un nombre al programa. Lo podemos dejar sin título, vamos a ponerle ahí algún nombre al programa. Le ponemos un nombre al ejemplo, al programa, y le ponemos guardar. Bueno, aquí como no tengo los componentes adecuados, el equipo adecuado, pues me marca que no se ha podido enviar cargar, pero ese es el paso que sigue. Vamos a tratar de ver si se puede establecer la carga del programa. Vamos a ver si logra establecer la carga. Ahí ya está haciendo el ciclo de carga. Ahí ya se logró comunicar. Les decía que no tengo aquí el PLC correcto, adecuado,
ni el cable correcto, pero ya estamos ahí ahí me dice que la carga ya se logró establecer. Me pregunta si quiero, como ya se hizo la carga, me pregunta si quiero cambiar el PLC al modo run, pues le ponemos que sí. Entonces ahí me dice también, me pregunta si quiero ponerme en línea, y aquí vamos a ver lo del cuadro animado que les decía en la parte superior, y también de la marca en color verde acá en la parte superior. Vamos a ponerle ahí que estás seguro que quieres ponerte en línea, le ponemos que sí, y ahí vemos lo que les mencionaba, la animación está girando, indicando que estoy en línea, y acá me marca que estoy en el modo run. Y los largueros o los peldaños del diagrama escalera se están iluminando ahí en color verde. ¿Sí? Sí, tenemos la marca en color verde, y ahora pues el último paso pues sería visualizar si las entradas se están activando. Entonces ahí me marca al activar un switch que se está activando la entrada, y en verde también me marca que la salida se está activando. Entonces esa es la secuencia, ¿verdad?, que veíamos ahorita en la teoría, que estamos aquí ya verificando o demostrando con un equipo en funcionamiento. Entonces ahí lo que les mencionaba también de saber si estamos en línea o no, pues aquí podemos ponernos fuera de línea, go offline, y después otra vez ponernos en línea, go online. Podemos también sacar el PLC del modo de run al modo de programación. Aquí me marca un cuadro de diálogo que me pregunta que si estoy seguro de que quiero cambiar el procesador al modo de programación. Pues le vamos a poner que sí, y vemos que a pesar de que estemos en línea, el PLC ya no está en modo run, y vemos el cuadro en color aqua que mencionábamos ahorita en las imágenes anteriores. Y con eso estamos repasando nuestro primer ejemplo de configuración y de programación de PLCs. Entonces ya con este repaso, pues a partir de mañana pues vamos a tratar de continuar viendo algunos otros ejemplos como los que ya elaboramos. De hecho, esta fue de las clases iniciales que vimos de programación, pero pues como fue de los primeros días del semestre, fue de las primeras clases, a lo mejor algunos se pudieron haber perdido esta clase, y no quise dejarla de lado para que todos vayan al parejo. Entonces, ya a partir de mañana pues ya veríamos más ejemplos eh, de los que hemos estado programando en estos temas del manejo del PLC. Entonces, por lo pronto, hasta aquí terminamos la clase por el día de hoy, y mañana continuamos con más ejemplos de programación. Les encargo que lean sus apuntes de PLCs acerca de esto que acabamos de ver, porque el examen de este mes está asociado con esto precisamente, ¿verdad? El examen del primer mes, si recordamos, era un marco más acerca de la estructura del PLC, no tanto de programación, pero ahora ya en este capítulo el examen es acerca de programación del PLC. Bien, entonces aquí terminamos por el día de hoy, y reiterándoles el asunto de que estuve en esta clase un poco más temprano por algunas fallas que he tenido con el internet. Entonces, como ahorita temprano me estaba funcionando bien el internet, pues traté de hacer la clase ahorita y no verme en dificultades más tarde por cuestiones de tiempo, de que se me pase el horario al que tengo que subir la clase. Entonces, hasta aquí le dejamos por el día de hoy, y mañana continuamos.